Hola a todos, mi nombre es Beatriz Reollo, soy psicoanalista de la Escuela Abierta de Psicoanálisis y bueno, es por esa razón que participo en este seminario sobre la perversión. La clase que a mí me corresponde se titula Justificación del concepto de goce, la relación del hombre con la letra, goce sin memoria, memoria histórica. Bueno, es un título larguísimo, pero trataremos de decir alguna cosa de cada uno de esos puntos, ¿no? Y entonces, bueno, comenzaremos por introducir el concepto de goce, que es un concepto que abre el campo psicoanalítico propiamente dicho. Lacan es el que formaliza este concepto, por tanto, digamos que es un concepto lacaniano. Muchos recordarán que Lacan decía que el psicoanálisis tiene un campo y no tiene objeto. No tiene objetos, ¿no? Pues si dijéramos qué objeto tiene el psicoanálisis, ¿no? Pues se podría decir es el inconsciente o el objeto A. Pero sin embargo, para Lacan dice que ese no es el tema, sino que lo que sucede es que el psicoanálisis tiene más bien un campo que va a llamar campo del goce, incluso llega a decir que le gustaría ser recordado como aquel que instituyó el campo del goce. En Freud también aparece este término, pero no está formalizado como en la enseñanza de Lacan. Freud lo que sitúa es el placer, el principio del placer, que es diferente al goce. Para Freud, el principio del placer es considerado como un sistema destinado a asegurar la homeostasis. La homeostasis sirve para conservar las tensiones en el nivel más bajo, regulando el equilibrio del sistema. Es un principio regulador del aparato psíquico que tiene por finalidad evitar el displacer. ¿El displacer qué es? El displacer va ligado para Freud al aumento de las cantidades de excitación y el placer a la disminución de las mismas, siendo esa disminución de la tensión a través de las descargas propiamente el placer. Entonces, ¿qué es el placer? El placer es reducir la tensión al mínimo y el retorno a un estado anterior. Bueno, así comienza Freud formalizando este principio del placer, pero se encuentra con algunos fenómenos que van más allá de este principio fundamental que él había propuesto para el psiquismo, que es la búsqueda del placer. Estos fenómenos que van desde la repetición del síntoma al rechazo a desprenderse de los síntomas, la reacción terapéutica negativa, las pesadillas que hacen volver al mismo horror una y otra vez, bueno, todo eso nos indica que no está solamente en juego el placer. Incluso él sitúa un hecho aparentemente tan inocente como es el del niño que quiere que se le cuente el cuento una y otra vez de un modo idéntico, como si obtuviera en ello una satisfacción enigmática. Todo eso le hace pensar a Freud que el principio del placer es un principio, por así decir, que falla, que tiene desajustes, que se desequilibra, y por eso habla de más allá del principio del placer, que es, por otro lado, un texto fundamental que abre un campo donde el sujeto atenta contra sí mismo y no colabora con su bienestar. Bien, pues en ese campo viene a situarse el concepto de goce, en ese más allá del principio del placer. Y es un término más complejo, pues no puede ser tomado bajo el modo solamente del placer, sino que debe ser tomado como un exceso de algo, un plus, o si se quiere, un placer excesivo, una excitación excesiva. Hay muchos ejemplos cotidianos del exceso, desde el que no se come algo, sino que se come todo el frigorífico, hasta el estudiante que está horas y horas delante de los libros sin poder estudiar nada, o el que se pasa todo el día viendo la televisión. Ahí sí vemos como hay algo del exceso, de algo que es excesivo en todo ello. El placer, por su carácter homeostático y regulador, es un dique para el goce, es un límite. Esta noción de placer Freud la comenta según la antigua tradición epicúrea, que quería decir gozar lo menos posible. Eso es el placer para Freud, gozar lo menos posible.
Lacan dice que el principio del placer quiere decir gozar lo menos posible porque el goce nos joroba. El resultado de ir más allá del principio del placer no es obtener solo placer, sino también dolor, puesto que el sujeto solo puede soportar cierta cantidad de placer, y más allá de ese límite, el placer se convierte en dolor. Ese placer doloroso, esa tensión, por así decir, excesiva, es lo que llamamos goce. Por tanto, el goce no solo no es placer, sino que constituye su más allá, un más allá de difícil representación, ya que confina con el dolor y el sufrimiento. De hecho, los términos que en Freud preceden al goce son los de pulsión de muerte, masoquismo primordial, superyo, que constituyen límites de la teoría freudiana. Bien, ¿qué es el goce? De nuevo, vamos a hacer esa pregunta, ¿no? Es la pregunta que aparece en el seminario 20A1 de Jacques Lacan. Y allí dice, lo reduce, digamos así, a una instancia negativa y dice que el goce es lo que no sirve para nada. No tiene ninguna utilidad, ni siquiera para hacer de ello una sabiduría o una liberación. En este sentido, Lacan se refiere al derecho al goce, y dice que el derecho no es el deber, puesto que nada obliga a nadie a gozar. Y después va a matizar, excepto el superyo, ¿no? Que tiene esa función imperativa del goce que dice, el superyo dice goza, ¿no? En esa función imperativa. Entonces el goce es aquello de lo que habla el derecho. Si decimos que gozar de algo es usarlo hasta el abuso, el derecho viene justamente a limitar ese abuso. Pone el ejemplo del usufructo, que es una noción del derecho, un poco para establecer esta relación entre derecho y goce. Y dice que el usufructo quiere decir que se puede gozar de sus medios, pero que no hay que despilfarrarlos. Cuando se tiene el usufructo de una herencia, por ejemplo, se puede gozar de ella a condición de no usarla demasiado. Ahí reside la esencia del derecho, que es la de repartir, distribuir, retribuir lo que toca al goce. Es decir, que la noción de usufructo indica que solo hasta cierto punto uno puede hacer uso de un bien. Por tanto, el derecho reglamenta el goce limitándolo a las fronteras de lo útil, porque el goce se define como lo que se opone a lo útil. Tampoco se puede decir que el goce se trate de un bien, no pertenece al orden de los bienes, ni sirve para el cumplimiento de la felicidad o del placer. Es decir, que está fuera del valor de uso, del valor de cambio, y allí es donde va a adquirir otro valor, que es el valor de goce. Entonces Lacan dice que el goce es aquello que no sirve para nada, ¿no? Que no es útil. Si fuera útil, colaboraría con el bienestar del sujeto. También es verdad que si estuviera ausente no sabríamos lo que es estar vivos. Porque el goce es aquello que está en un cuerpo. Necesita del soporte corporal. Sin cuerpo, ¿cómo podríamos gozar? Solo un cuerpo inicialmente puede o no gozar, y secundariamente otros goces pueden venir a injertarse sobre ese goce del cuerpo. Se presenta bajo el modo de una perturbación, no es armónico, y es por ello que se le intenta capturar, limitar, hacerlo aprehensible, poner el goce fuera del cuerpo. Gracias a la sexualidad, el ser hablante tiene un acceso al goce, aunque eso no le permite, sin embargo, hablar del goce directamente. Solo tenemos que pensar lo difícil que es explicar la experiencia sexual. La poesía, el arte, lo intenta y lo logra en parte, a través de metáforas, de metonimias, articulado a esa escritura del límite que muestra el carácter huidizo de poner el goce como tal, el goce real, en palabras. Lacan cuenta que a veces se había entretenido preguntándose si goza una planta, si goza una ostra, y dice que es una pregunta imposible de responder, porque el único lugar donde se puede aislar el goce es en ese cuerpo que está corporeizado por el significante,
es decir, el cuerpo que se soporta del lenguaje. Para el psicoanálisis no se puede hablar de cuerpo, por ejemplo, en el animal. El animal, por así decir, no tiene cuerpo, sino que es un organismo, un viviente que no está inscrito en el lenguaje. Para el humano, en tanto ser hablante, el cuerpo no es una realidad antes del significante. En todo caso, también lo podríamos equiparar a un organismo. Entonces, en ese sentido, podríamos decir que no se es cuerpo, sino que se tiene un cuerpo. Se tiene como una propiedad, como un bien, como un objeto al que se le trata bien, al que se le cuida, al que se le trata mal, al que se le desprecia, etc. En tanto sujetos del lenguaje, estamos separados del cuerpo como organismo, porque el sujeto está en la palabra antes de nacer, aunque sea en la de sus padres, y permanece después de no tener cuerpo, después de la muerte, en la memoria que de él se guarda en la sepultura. Entonces no podemos hablar del goce en un cuerpo donde el significante, el lenguaje, no haya intervenido. Por el solo hecho de su acción, el significante, el lenguaje, deposita algo de sustancia, que Lacan llama sustancia gozante. Podríamos hablar de la génesis del goce, pero solo lo podríamos situar como efecto retroactivo del significante, a través de lo mítico. Solo podríamos pensar esa génesis del goce alcanzándolo a través de un mito, digamos, ¿no? Tendríamos entonces un mito originario del goce, de un goce no limitado, imposible. Es el goce mítico o goce de la cosa, goce del otro, goce de la madre, también el goce del viviente, pero no del hablante ser. Son diferentes conceptos, todos estos a los que me he referido, el goce del otro, el goce de la madre, el goce del viviente, que hacen referencia a ese goce mítico imposible. Ese goce mítico, al hacerlo del significante, se pierde, no sin dejar restos, que son los restos del goce. Y esos restos los nombramos ya como la letra. Es la letra A, la A minúscula, la que hace las veces de lo que queda de ese goce primordial y con la que se produce la recuperación de una parte, la única posible de ese goce perdido, que solo intuimos. Perdón. Pero es también lo que nos indica que hay algo vivo en medio del lenguaje, pues sin eso no sabríamos lo que es la vida. Esa letra hace los modos de abordar el goce de nuestro cuerpo. Entonces, hablamos de una diferencia del humano con el animal. Y Lacan, haciendo un giro, dice que la diferencia no es porque el hombre no sea animal, sino porque es un animal enfermo. Enfermo por el lenguaje, parasitado por el significante, extraviando la vida que le otorga la naturaleza a cambio de la que le ofrece el lenguaje. Una vida que se construye en diferentes niveles, uno que viene de la palabra hablada, y otro que se construye sobre lo escrito de una historia. Las anécdotas que quedan registradas en las historias familiares a través de objetos y huellas, las imágenes de la infancia de cada cual, los anales del nacimiento, los registros de identificación, los documentos que quedan en las bibliotecas, en los archivos, la lápida de su tumba. Digamos así que es ese nivel de lo escrito de una historia. Del mismo modo, solo a través del significante, el ser que habla puede relacionarse con su propia muerte. La consistencia última que el lenguaje da hace aparecer en el horizonte de cada cual la muerte. Una muerte que el sujeto anticipa, pero a la que no es posible conocer. Está la muerte por destino de la especie, la muerte natural, orgánica, que es totalmente diferente a la muerte de cada cual, en tanto única. La muerte individual es otra cosa y ella se maneja en términos de sentido. Hay por así decir dos muertes, la muerte natural y otra que es la que inscribe el lenguaje, eternizando al sujeto en la obra, en la memoria de los otros y en algo esencialmente humano como es la sepultura. Como dice Slavoj Žižek,
con bastante humor, por otro lado, dice: solo se muere 2 veces. Y pone el ejemplo de cuando Napoleón fue derrotado por primera vez y trasladado a Elba. Entonces ya estaba muerto en el sentido de que su papel histórico había terminado. Se había producido el cumplimiento del destino simbólico, sin que todavía se produjera su muerte física. Esta idea de la segunda muerte procede de Sade. Y a través ahora vamos a hablar un poco de Sade para también acercarnos a ese epígrafe del título que teníamos, que era El de goce sin memoria. Bueno, la obra de Sade se puede tomar desde diferentes sesgos, ¿no? Hoy vamos a tomar este término de la segunda muerte. Sade pretende eternizar su goce, imagina el goce extendiéndose sin límite, volviéndose eterno, y para ello rechaza esa segunda muerte. Es la famosa desaparición que Sade había querido lograr en su testamento, en el que especificaba que su cuerpo debía ser enterrado en una arboleda, y dice así: una vez cubierta la fosa, sobre ella han de ser sembradas bellotas, a fin de que el lugar se torne verde otra vez, y la arboleda vuelva a crecer espesa, y que las huellas de mi tumba desaparezcan de la faz de la tierra, tal como confío en que mi recuerdo se desvanezca de las mentes de todos los hombres. Es decir, no debe subsistir nada de sí mismo, desea que nada permanezca accesible a los hombres del lugar de su tumba, que las malezas deben recubrir. Es el modo en que Sade hace perfilar la idea de un suplicio eterno, que es a su vez lo que entra en juego en relación a sus víctimas, cuando se propone que puedan ser atormentadas sin descanso, que puedan soportar cualquier tormento, en esa infinitud del goce. Sade nos hace entrever lo que podría ser una relación solo con el goce, un goce sin memoria, consumado desde el modo de la perversión. Tomando este ejemplo de Sade, creo que me permite entrar a pensar sobre la temática de la memoria histórica y todo lo que conlleva en relación a los muertos desaparecidos, a los invisibles y a los olvidados. Cuando hablamos de memoria histórica nos solemos referir a las deudas pendientes de la memoria, pero no se trata de hacer una memoria de museo, de recordar por el puro recuerdo, de una evocación sentimental, sino de ajustar las cuentas de la memoria particular y colectiva. Se trata de no olvidar para poder situar algo del futuro, un futuro no marcado por el silencio y el olvido, en definitiva, poder restablecer la palabra en su plenitud. En cada uno, en tanto hablamos la lengua que lo transporta, está presente toda la historia del hombre y de los pueblos. Y esa historia a veces tiene páginas de gloria, otras veces tiene páginas de vergüenza. Cuando las páginas de gloria conservan sus huellas como obligación, esa obligación perpetúa el espejismo que deja atrapado. Y cuando las páginas de vergüenza conservan sus huellas como olvido o anulación, Freud dice que el olvidado se recuerda en los actos y la anulación se opone a lo que se dice en otra parte. Y de todo ello participamos, pues nuestro cuerpo forma parte del entramado de una memoria que se plasma colectivamente. La memoria es sobre todo memoria de los muertos y de cómo aparecen en el horizonte de los vivos. Hablamos en general de lo muerto como aquello que ya ha pasado y sin embargo permanecen los vivos. Historias de antepasados, de lenguas, de errores, de rumores, de cobardía, de goces perdidos. José Slimovich dice que son marcas de literalidad que juegan en la vida de los hombres. De ese modo conviven los vivos y los muertos. Solo tenemos que pensar cómo de los nombres de los muertos vienen los nombres de los colegios, de las plazas, de las calles, donde habitan los vivos. Cómo quizás los itinerarios, la configuración de estados, las rutas de comercio, son las rutas de las batallas, de las guerras, de los muertos.
la vida y los ritos funerarios, la muerte y el lugar de los muertos, la voz de los muertos que nos llegan de las generaciones anteriores. Podríamos decir que los muertos nos hablan en todas partes, y si eso lo tenemos a escala colectiva, a nivel individual sucede igualmente. Por eso seguimos hablando, por ejemplo, de nuestros padres y madres cuando ya han muerto, incluso cuando ya hace tiempo que murieron. Les lanzamos protestas, les pedimos disculpas, nos enfadamos por las injurias que soportamos, les reprochamos su falta de amor, su indiferencia, su violencia. Entonces no hablamos, no discutimos con ellos, con la voz de los muertos, o pensemos en su mirada, esa mirada que encontramos en la superstición de las sombras, en sombras amenazantes, en el tener que voltear sus retratos o cuando vemos por un instante en la mirada de alguien a otro que ya murió. Como también en la gente que no puede dormir con la luz apagada o en el terror nocturno de los niños. Del mismo modo, en el relato de los analizantes, los muertos tienen su lugar y hablan, cuentan cosas, porque el síntoma implica no solo al que lo porta, sino toda su historia y todos sus ancestros. Y a ese puente entre su voz y la voz de los muertos es a lo que Freud llamó inconsciente. Todo este trasiego de los vivos y los muertos no se podría pensar sin el campo de la letra, ya que la letra trenza la historia y sus accidentes, eso que hace que un destino cambie, que una vida se desvíe. En cada cual los accidentes de la historia van trenzando con la letra y este juego es el que la letra realiza con el lenguaje. La letra es lo que viene a despertarnos por un instante, nos sacude porque es el encuentro con lo imprevisto, con lo no calculado, que modifica la lengua que hablamos, que nos obliga a reflexionar, a preguntarnos. A algunos los extravía, pero para otros es la ocasión de un desvío creador o transformador, como puede ser la ocasión de un libro, de un amor, de un análisis que nos transforma la vida. A ese cruce entre lo que recibimos, lo que nos viene de lejos transportado en la lengua y lo nuevo, ese accidente, esa mordedura, esa ocasión, que nos empuja a hacer algo tramado, lo llamamos letra. O dicho de otro modo, trenzamos nuestro destino con las palabras, los deseos y las historias que hemos recibido y lo que un azar nos desvía de ellas. Este campo de la letra, cuya orientación teórica procede de la enseñanza de Lacan, toma su formulación a partir del paradigma del leer, propuesto por José Slimovich, y en el que se inscribe este desarrollo y otros trabajos que implican este campo y que se llevan a cabo en la Escuela Abierta de Psicoanálisis. Voy a tomar el texto de unos compañeros de la Escuela Abierta que sitúa una creación novedosa en relación a la memoria de los muertos. Pertenece al libro de José Luis Juresa y Pedro Muerza, titulado Psicoanálisis, los nuevos signos, la escritura hablante como don del lenguaje. Voy a tomar el texto de unos compañeros de la Escuela Abierta que sitúa una creación novedosa en relación a la memoria de los muertos. Pertenece al libro de José Luis Juresa y Pedro Muerza, titulado Psicoanálisis, los nuevos signos, la escritura hablante como don del lenguaje. Ese es el título. Y en este libro toman la obra de las Madres de la Plaza de Mayo, a la que el libro le da una dimensión política, al transformar su lucha en una herencia social. Esta transformación es posible por efecto de la letra, pues de ella surgen los signos de lo nuevo, que se plasman, si son leídos, en creaciones novedosas, en textos estéticos, poéticos, como ilustra la obra de las Madres de la Plaza de Mayo. Y dicen que las madres no permitieron el olvido de lo que sucedió con sus hijos, y no para hacer de ello una rememoración perpetua. En todo caso, el olvido es activo, es decir, hace memoria, convoca desde el vacío las marcas de la verdad, a saber, que la muerte de sus hijos es la expresión de un sistema injusto y violento. En un salto colectivo, que llaman socialización de la maternidad,
consiguen una transformación del infierno, de la página de vergüenza, en un orden novedoso al modo de una creación. Y lo hacen conservando el elemento de pérdida. Por eso la dimensión estética que proponen es una estética de la ausencia y de la satisfacción. La lucha de las madres de la Plaza de Mayo ha hecho posible, en una dinámica impensada, que la lucha que iniciaron por sus hijos se prolongue en una universidad popular que ellas han propiciado. Se cimenta sobre los muertos, sobre la memoria de los muertos, que dice que no es suficiente el combate económico, aquel que se dirige a la distribución justa de los bienes, sino que es necesario además el combate intelectual, aquel que se desarrolla en el campo de la cultura. Recordé que en una entrevista a John Berger, que como sabéis es un escritor inglés, él dice que hasta la deshumanización producida por el capitalismo, los vivos estaban atentos a la experiencia de los muertos, pues ese era su futuro. Dependían de ellos para colmar el sentido de vivir. Solo una forma cruel de egotismo moderno logró romper ese equilibrio, con efectos terribles para los vivos, que ahora pensamos en los muertos como los eliminados. Pero si eliminamos la ausencia, no hay más devenir, y sin devenir no hay deseo. John Berger expresa muy bien lo que es la lógica contemporánea, donde se toma a los muertos como eliminados, como restos, para derivar todo al flotar económico. Creo que estas palabras de John Berger se hacen coherentes con el proyecto de las Madres de la Plaza de Mayo, donde ellas no toman a los muertos como eliminados. Ellas lograron hablar con la voz ausente de sus hijos y en medio de la muerte, la ausencia y el dolor, leyeron lo vivo. Para terminar, hay algo que el libro de Pedro Muerza y José Luis Juresa plantea con determinación, y es que desde el sentido común no se leen las palabras. Ese sentido común que hace que digamos y sintamos acordes con las palabras de uso público, las que publican los medios de comunicación y las que en general nos manejan cotidianamente. Huir del sentido común es lo que propone el psicoanálisis para poder adentrarnos en estas cuestiones que son tan complicadas y tan humanas.